Bueno, el pastor Chuy ha estado compartiéndonos ya varios domingos acerca de este tema tan importante y tan necesario que es la gracia de Dios. Un tema que en muchos lugares esta doctrina la han distorsionado, la han malinterpretado y que bueno, necesitamos conocer más de esta doctrina, así que me va a tocar seguir hablando de la gracia y yo quisiera que vaya conmigo a Efesios 2, versículo 4, de donde vamos a tomar el tema de hoy. Efesios 2, 4 al 7 dice la escritura, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y no sé si en su Biblia, entre paréntesis, dice, por gracia sois salvos. Verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y quiero que ponga mucha atención al verso 7, porque de ahí es donde yo saco el tema de hoy. Dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo voy a hablarles esta mañana acerca de la vitrina de la gracia de Dios. La vitrina de la gracia de Dios. Y para empezar, pues quiero empezar explicando lo que es una vitrina. Yo sé que la mayoría de las hermanas y de los hermanos, pues a lo mejor saben lo que es una vitrina, ¿verdad? ¿Qué es una vitrina? Una vitrina es un mueble cerrado y acristalado que comúnmente se utiliza con el propósito de exponer ante los ojos de toda persona artículos de gran valor, vajillas, vasos, adornos, ¿verdad? Así que hay gente que tiene todavía en sus casas, junto con su comedor, tienen una vitrina y así lo hacen. Pero hay otro tipo de vitrinas que es el que yo me quiero enfocar. Hay otro tipo de vitrinas donde se exponen ante los ojos de cualquier persona los trofeos o los logros que ha obtenido alguna institución del deporte. Por ejemplo, yo no hablaría de la institución del Atlas, que bueno que no está el pastor, ¿verdad? Porque si viéramos la vitrina del Atlas, pues no hay trofeos. Pero si por ejemplo pensáramos en la institución del América, del fútbol, y viéramos la vitrina, cuántos trofeos hay en esa vitrina de triunfos, de victorias, de logros que han tenido durante su tiempo, ¿verdad? Pero yo quiero hablar de otra institución más allá de ese equipo de fútbol en nuestro México, el Barcelona. ¿Cuántos conocen la institución de fútbol del Barcelona? En alguna ocasión me tocó a mí ver en un programa de televisión, observar un reportaje donde sacaron la sala, la habitación, donde tienen la vitrina de todos los trofeos, de todos los logros, de sus triunfos durante toda la historia de este equipo de fútbol. Y el ver todos esos trofeos, la verdad es algo emocionante y espectacular. Y fíjese, esos trofeos son perecederos. Esos trofeos son trofeos que un día van a dejar de ser. Pero ahora déjeme explicarle qué es un trofeo. Ya le dije lo que es una vitrina, donde en esa vitrina se nos exponen trofeos de triunfos y logros que se han obtenido. Pero ¿qué es un trofeo? Un trofeo es un objeto que recibe el ganador por haber vencido en una competición, sea fútbol, sea básquetbol, sea béisbol, sea un nadador o un atleta de maratón. Eso es lo que significa.
Otra definición es que un trofeo es la recompensa que recibe un triunfador por una tarea específica que ha terminado y que le sirve como una prueba de sus logros. Ahora, habiendo ya explicado lo que es una vitrina y lo que es un trofeo, voy a tomar esta analogía para profundizar un poco más en nuestro tema, que es la vitrina de la gracia de Dios. Cuando yo menciono la vitrina de la gracia de Dios, quiero decir que Dios, por su gracia, expone ante la vista de todo el mundo los trofeos, las recompensas, los logros que por el gran triunfo de la tarea específica de su Hijo Jesucristo, que murió por todos nuestros pecados, que venció en la cruz, pero que también se levantó de los muertos. Ahora, en Efesios 2, vaya conmigo para darnos cuenta de esto que le estoy diciendo, ya en aplicación. Efesios 2, verso 4. Vamos a nada más analizar poquito este pasaje. Efesios 2, verso 4. Dice ahí: pero Dios, qué rico en misericordia. ¿En qué rico Dios? Misericordia. Esto nos está hablando, mis hermanos, que la misericordia de Dios no se termina. La misericordia de Dios es abundante. Él es rico en misericordia. Nunca le va a faltar la misericordia. Así como tuvo misericordia en el tiempo de Noé, así como tuvo misericordia en el tiempo de Abraham, así como tuvo misericordia en el tiempo de Elías, así como tuvo misericordia en el tiempo de Daniel, el Daniel ahí que estuvo ahí en Babilonia, así como Dios tuvo misericordia en el tiempo cuando Jesús vino a este mundo, así como Dios ha tenido misericordia durante todos los tiempos hasta nuestros días, mis hermanos, Dios siempre, aún no importando la condición en que nos encontremos, si nos arrepentimos y creemos en Dios, Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén? Él perdona, por eso es rico en misericordia. Y luego dice, por su gran amor con que nos amó. Tanto la misericordia como el amor de Dios, de eso están compuestos los trofeos que se exponen en la vitrina de la gracia de Dios. No hay mayor amor que ha triunfado en este mundo, mis hermanos, como el amor de Dios. No hay. Ese amor de Dios que ya nos fue mostrado a través de nuestro Señor Jesucristo y que ha sido manifestado a todos los hombres. Ahora vea el verso 5. Por su misericordia y por ese grande amor, mire que pasó. Verso 5, vamos a ver qué sucedió en el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En estos dos versículos, verso 5 y verso 6, está el gran triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Es por ese triunfo del Señor Jesucristo que en la vitrina de la gracia se pueden exponer y exhibir los trofeos, los logros, las recompensas de su triunfo en la cruz. Y mire, y Jesús este triunfo lo compartió con todos los que creemos en Él. ¿Cuántos creen en Él? Él ha compartido su triunfo con nosotros. Y por eso se pueden exhibir estos trofeos. Ahora vea el verso 7, porque ahí lo dice en el verso 7. ¿Para qué la misericordia de Dios? 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 ¿Para qué ese grande amor de Dios?
¿Para qué el triunfo de Cristo? Y dice aquí en el verso 7, para mostrar. ¿Para qué? Mostrar. Esta palabra en el texto griego, mostrar, significa exhibir. Significa exponer delante de todos, dar a conocer. Y es aquí, mis hermanos, en esta palabra mostrar, de donde yo tomo esta figura de la vitrina de la gracia de Dios. Es aquí donde usamos esta figura y que dice para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué se va a mostrar? Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar en esa vitrina? Lo que Dios quiere mostrar en esa vitrina es las abundantes riquezas de su gracia a través de sus trofeos. Ahora, todos los creyentes en todas las épocas, ¿cuántos? Todos los creyentes en todas las épocas, los cristianos de hoy, los que hemos nacido de nuevo, escúchelo bien, somos los trofeos por los cuales se exhibe, se expone la gracia de Dios ante los ojos de este mundo. Cada creyente, mis hermanos, somos un testimonio de la amorosa gracia de Dios y por los cuales Dios debe de ser glorificado y exaltado. Ciertamente, nadie de los creyentes durante todos los tiempos merecíamos recibir de su gracia. Sin embargo, Dios, mis hermanos, extendió su amorosa gracia hacia cada uno de nosotros, basándose en su gran amor incomparable. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Ahora, vamos a conocer algunos de estos trofeos. ¿Quiere conocer estos trofeos de la gracia de Dios? ¿Quién son los trofeos? Nosotros. A ver, dígalo fuerte. ¿Quién son los trofeos? Nosotros somos esos trofeos que deben de ser expuestos en la vitrina de la gracia de Dios, por los cuales se debe de exhibir y se debe de exponer esos logros, ese triunfo que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Así que vamos a ver algunos trofeos. El primer trofeo, Efesios 2, verso 4 y 5. Ahí lo encontramos. El texto que estamos leyendo desde el principio, Efesios 2, versículo 4 al 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego al final dice: por gracia sois salvos. Es decir, el primer trofeo que se debe de exhibir, que se debe de exponer a través de nuestras vidas, es su salvación por su gracia. Efesios 2:8 también lo dice. Vamos a leer Efesios 2:8 para confirmar esto. Efesios 2:8 dice: porque por gracia, otra vez no lo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Durante todos los tiempos nosotros podemos ver cómo Dios expone, cómo Dios exhibe ante los ojos de este mundo este gran trofeo logrado en las vidas de quienes hemos creído en Él por su gracia. Todos sabemos muy bien, todos, que la salvación, nuestra salvación, solo es por su gracia. No tenemos duda que nosotros nos encontrábamos muertos por nuestros pecados, vivíamos como esclavos del pecado, vivíamos perdidos del pecado, no merecíamos de ese amor, no merecíamos de esa misericordia, pero Dios por su gracia nos salvó. Vamos a ver Efesios 2, verso 1 al 3.
Vamos a ver cómo era nuestra vida antes. ¿Cómo era nuestra vida? Efesios 2, verso 1 al 3. ¿Lo tiene? Y Él, Cristo, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiero que note la gracia de Dios, la misericordia y el amor de Dios que nos es manifestado. Dice aquí que nos dio vida, y no dice en la escritura que nos la dio cuando nosotros éramos justos, rectos, íntegros, caminando en la verdad. No, dice que nos dio vida cuando nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa era nuestra vida cuando Dios nos salvó. Y sigue diciendo, verso 2, en los cuales, es decir, muertos en los delitos y pecados, anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, estábamos haciendo la voluntad del diablo. ¿Cómo era seguir la corriente de este mundo? ¿Cómo éramos? Todos iban a tomar y ahí vamos nosotros a tomar. Todos mentían, nosotros mentíamos. Todos maldecían, nosotros también maldecíamos. Todos usaban sus minifalditas y ahí vamos nosotros a usar minifalditas. Digo, nosotros no, pues las mujeres, las hermanas. Pero siguiendo la corriente de este mundo. Así éramos. Note este verbo. Así que éramos. Así éramos. Y sigue diciendo en el verso, ahí mismo, verso 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Note, vivimos, tiempo pasado. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos, así vivíamos, así pensábamos, así decidíamos. Eso está hablando de tiempo pasado. Esa era nuestra condición. No merecíamos nada usted y yo. Lo que merecíamos era el castigo eterno. Pero encontramos gracia ante los ojos de Dios y Dios nos salvó. Y este es uno de los grandes trofeos que se deben exhibir en la vitrina de la gracia de Dios ante la vista de todo el mundo. Es decir, la salvación no son palabras. A ver, voltea con tu hermano, la salvación, dile, no son palabras. Son hechos. Porque Cristo lo hizo o no lo hizo. Sí, son hechos. Hechos que se deben de exhibir, que se deben de exponer. Si tú eres cristiano, si tú has creído en el Señor Jesucristo, si Jesucristo te dio su salvación, ese es el trofeo por su gracia que tú lo debes exhibir y lo debes exponer ante los ojos de todos. Ya no puedes exponer, ya no puedes exhibir lo que tú eras, como tú vivías, porque ya no estás ahí. Ahora tú tienes la salvación de Dios. Déjeme ponerle un ejemplo. Yo recuerdo cuando al inicio de mi cristianismo, el joven que me compartió a mí la palabra de Dios tenía un hermano que era alcohólico. Yo vivía en la colonia del Fresno y él también. Y yo me acuerdo cuando iba al mercado siempre, en los fines de semana, incluso hasta lo veía tirado ahí afuera del mercado de tan borracho que era. Y le decía a este joven que me compartió la palabra, a su hermano, le decía a él,
no creas que a mí me vas a convencer. A mí no me hables de esas cosas. Siempre le decía lo mismo. Siempre le decía lo mismo. Pero pasó el tiempo, mis hermanos, y llegó un día que en la noche este hombre alcohólico, este joven alcohólico, llegó a su casa muy borracho. Y no podía, se sentía muy mal y le decía a su hermano: me siento mal, me siento muy mal. Entonces este hermano cristiano que me compartió la palabra de Dios, hermano de él, no dijo una sola palabra. Solo se levantó, lo atendió, le ayudó, le sirvió, ¿verdad? Le hizo por ahí un té muy caliente que le ayudara para cómo él se sentía. ¿Y saben qué estaba haciendo ese hermano cristiano? ¿Saben lo que estaba haciendo frente a su hermano? ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba exhibiendo ante los ojos de su hermano el trofeo de su salvación que recibió por la gracia de Dios. Somos los trofeos de la gracia de Dios. Somos los trofeos de Cristo logrados en la cruz. Pero hermanos, algunos de nosotros, en lugar de exhibir la salvación, que es este primer trofeo que estamos hablando, en lugar de exponer la salvación en nuestras vidas ante los ojos de los demás, estamos exhibiendo y estamos exponiendo lo que éramos, cómo vivíamos, cómo pensábamos, cómo hablábamos, cómo veíamos. Tú eres el trofeo del triunfo de Cristo Jesús que se exhibe en la gracia, en la vitrina de la gracia de Dios. Ya no se oyeron tantos amenes, pero en fin, está bien. El mensaje tiene un propósito. El propósito de Dios de hacernos comprender, mis hermanos, fue por la gracia que recibimos la salvación, no fue cualquier cosa. Pero nos la dio el Señor no para que la escondas, no para que la guardes, no para que la archives, sino para que la expongas ante los ojos de todos. Déjame ponerte otro ejemplo. Lucas 19, verso 8. Es la vida de Zaqueo, ese hombre chaparrito que nos habla la Biblia, ¿verdad? Que había oído hablar de Jesús y cuando andaba por donde él vivía esa región, entonces él quiso ir a ver a Jesús, pero no podía porque estaba bajito, ¿verdad? No lo dejaban ver y entonces dice que vio un sicómoro. Y corrió y se subió a ese árbol sicómoro para poder conocer a Jesús. Y Jesús lo vio, conociendo su corazón, y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, es necesario que yo vaya a tu casa. No, hombre, pues feliz Zaqueo, ¿verdad? Se bajó, lo llevó a su casa y mire qué pasó en su casa. La salvación llegó a Zaqueo. El trofeo de esta salvación por gracia llegó a la vida de Zaqueo. Zaqueo no merecía que Jesús entrara a su casa. Zaqueo no merecía que Jesús le llevara la salvación por gracia a Zaqueo. Pero sin embargo, mis hermanos, no es por obras, no es por méritos, solo es por gracia. Y Jesús fue a su casa. Y mire qué sucedió. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie ya ahí en la mesa donde habían preparado para comer con Jesús, se puso de pie y le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado 4 veces más. Y Jesús le dijo, mire lo que Jesús le dijo: hoy, Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham,
porque el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire cómo Zaqueo expuso y exhibió su salvación inmediatamente. Él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y algunos de nosotros ni para un refresco. Mande. La salvación que Dios te ha dado, la salvación que recibiste por gracia, la debes de exhibir, la debes de exponer ante los ojos de los demás, y no solo con palabras, sino con tu vida. Que tu vida hable que realmente has recibido la gracia, por su gracia, has recibido la salvación. Amén. Otro ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 7. Hablo de Noé. Génesis 6, verso 7. Y dijo Jehová, dijo Dios: raeré, quitaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero vean lo que dice el verso 8. Dios tenía una determinación para hacer con toda la humanidad, pero aquí en el verso 8 dice: pero Noé, ¿quién? Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios, mis hermanos, había determinado destruir a todo ser viviente por causa de su corrupción, por causa de la violencia, por causa de la inmoralidad, por causa del pecado que había, porque había crecido enormemente. El hombre, ningún hombre tenía escapatoria. ¿Cuántos? Nadie tenía escapatoria. Pero Dios, mis hermanos, por su gracia, decidió revelarse a Noé. Y le reveló lo que iba a hacer con la tierra por el pecado. Noé no lo merecía, pero Dios lo salvó a él y a su familia por gracia. Trajo la salvación y Dios nos muestra ese trofeo a través de la Escritura. Por eso nosotros leemos que Dios es rico. ¿En qué rico? En misericordia. Y por su amor, ese gran amor con que nos amó, aunque estábamos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Esta salvación que recibió Noé por la gracia de Dios, fíjese bien a qué lo llevó a Noé. Noé, mis hermanos, marcó una diferencia en su tiempo. Noé, quien recibió esta promesa de salvación de Dios, marcó una diferencia en él durante 120 años. ¿Cómo lo hizo? Viviendo, haciendo la voluntad de Dios, construyendo el arca en que se salvarían él y su familia. Y eso, mis hermanos, fue expuesto ante los ojos de todos los que conocían a Noé. Noé les hablaba que iba a venir un juicio y que la única manera de salvarse era entrando a esa arca. Pero Noé no solo marcó la diferencia con los hombres, Noé marcó una diferencia por 120 años en su obediencia a Dios ante su familia. Si tú tienes la salvación de Dios, si tú tienes por gracia esa salvación,
¿Tú estás exhibiendo esa salvación en tu obediencia a Dios ante tu familia? Recuérdalo, eres un trofeo de la vitrina de la gracia de Dios. No se te olvide. Noé también, mis hermanos, marcó una diferencia para una nueva generación al mostrar su salvación. Y aquí yo les digo a ustedes, por la gracia, mis hermanos, por la gracia de Dios en Jesucristo, nosotros debemos marcar una grande diferencia ante todos los hombres. Dios nos ha dado a usted y a mí por la salvación de iniciar una nueva generación de hombres y mujeres para exhibir con nuestras vidas ante los demás esta grande salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué estamos exhibiendo? ¿Qué estamos exponiendo? Si somos trofeos de la salvación de Dios, ¿qué es lo que realmente estamos exhibiendo y estamos exponiendo con nuestra vida? Tu familia puede ver, puede contemplar esa salvación que tú has recibido por gracia de parte de Dios. ¿Cómo estás exhibiendo esta salvación? ¿O qué es lo que estás exhibiendo realmente? Este es un trofeo de la gracia que se exhibe en esa vitrina. Pero ¿qué otro trofeo podríamos hablar que hemos recibido por la gracia de Dios? Vamos a un segundo trofeo. Vamos a hablar del trofeo de contar con la presencia de Dios por su gracia. Porque es por su gracia. Nosotros no merecíamos esto. Es decir, Dios no solamente nos ha hecho un trofeo de la salvación, Dios nos ha hecho un trofeo de contar en nuestra vida con la presencia de Dios. Pero antes de hablar más, déjame decirte esto. Existen muchas filosofías humanas durante los tiempos que han enseñado que es imposible tener contacto con Dios, y una de estas filosofías que incluso enfrentaron varios apóstoles de la Escritura como Pablo, como el apóstol Juan, y esta filosofía era del gnosticismo. Ellos decían que era imposible que un hombre pudiera tener contacto, ellos le llamaban a Dios el Padre desconocido. Eso es lo que dice esta filosofía. Hoy en día también hay otro tipo de personas profesionales, capacitados, que dicen que cuando alguien menciona que tuvo contacto con Dios, que habló con Dios, ellos dicen, estos profesionales y capacitados, que esos son síntomas, según ellos, de problemas mentales y no creen que se puede hablar con Dios. Entonces yo me pongo a pensar, imagínense, ¿qué pensarían de Moisés? Por ejemplo, vaya conmigo, Éxodo 33, verso 12. Éxodo 33, versículo 12. Y dijo Moisés a Dios. ¿Con quién está hablando Moisés? Imagínense, ¿verdad? Esos profesionales y capacitados dirían, no, Moisés, estás mal. Pero la Biblia nos enseña, mis hermanos, que ese Dios creador del universo se reveló a nosotros, tomó la iniciativa y se reveló a nosotros para tener contacto, comunión con cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a él por eso? Y Moisés entonces le dijo a Dios, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos.
Sigue hablando Moisés. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios le contestó. Y dice aquí en el verso 14, y él le dijo, Dios le contestó a Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, conmigo, no nos muevas, no nos saques de aquí. Mis hermanos, este es otro de los trofeos gloriosos de la gracia de Dios, que debe de ser exhibido en nuestras vidas como hijos de Dios ante los ojos de este mundo, el que contamos con la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes cuentan con la presencia de Dios? A ver, voy a repetirlo. ¿Cuántos de ustedes cuentan con la presencia de Dios? Ahora escucha la otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes exhiben la presencia de Dios con sus vidas? ¿Ya no se oyeron los amenes? Sí cuento con la presencia de Dios, pero no la exhibo, no la expongo con mi vida. Es por gracia. Dios le dio una tarea a Moisés, y no era una tarea fácil, para dirigir al pueblo a la tierra prometida. Y Moisés le estaba preguntando a Dios, ¿a quién vas a enviar conmigo para esta tarea? Y Dios le contestó, Moisés, mi presencia irá contigo. Es como decirle, Moisés, yo te voy a acompañar hasta la tierra prometida. ¿Y saben qué, mis hermanos? Esta promesa de Dios de que su presencia estaría con Moisés estuvo expuesta ante los ojos de todos, porque todos fueron testigos de ver la presencia de Dios acompañando la vida de Moisés hasta el cumplimiento de su tarea. Dios se manifestaba en una nube de día y se manifestaba en una columna de fuego de noche. Dios se manifestaba cuando subía al monte Horeb y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Todos podían ver la presencia de Dios. Incluso cuando Moisés subía al monte a buscar a Dios y descendía del monte, todos en el pueblo podían ver y contemplar la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha prometido acompañarnos con su presencia toda la vida. Usted y yo contamos por la gracia con la presencia de Dios que actúa a nuestro favor, que no nos deja, no estamos solos. Esa presencia está a nuestro lado. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y ve al final, dice, he aquí yo estoy con vosotros solo en vacaciones. ¿Cómo dice? ¿Cuándo? He aquí yo solamente estoy los domingos que vienes a visitarme. Todos los días. Si vas a tu trabajo, ¿quién va contigo? La presencia de Dios. Si vas de vacaciones a la playa, ¿quién va contigo? La presencia de Dios. A donde vayas, Él prometió que su presencia estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta presencia de Dios en nuestras vidas entonces debe de ser expuesta y debe de ser exhibida ante todos los que nos conocen y nos ven. Este es otro trofeo de la gracia de Dios que debe de ser exhibido por nosotros. La presencia de Dios, mis hermanos, no solamente fue exhibida por Moisés, en Moisés. La presencia de Dios fue exhibida en la vida de Josué para conquistar la tierra prometida.
La presencia de Dios fue exhibida en la vida de José el soñador. A pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que enfrentó, la presencia de Dios siempre estuvo con José. La presencia de Dios fue exhibida en la vida de Elías, cuando Dios lo envió para desafiar a los falsos profetas de Israel falsos, y orar para que descendiera fuego del cielo y mostrar con ello que el verdadero Dios era el Dios de Elías. La presencia de Dios, mis hermanos, también fue exhibida cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia. En el primer siglo, nosotros vemos cómo los primeros cristianos eran martirizados, expuestos a morir ante los leones, pero lo hacían cantando y alabando a Dios. La presencia de Dios estaba con ellos, nunca los abandonó, nunca los dejó. Y esos son los trofeos de la gracia de Dios. Pero la pregunta es, hoy, si tú y yo contamos con la presencia de Dios, ¿se sigue exhibiendo la presencia de Dios en nuestra vida? Ante los problemas que tenemos matrimoniales, familiares, económicos y de cualquier otra circunstancia, ¿se exhibe la presencia de Dios a través de ti? Hoy se sigue exhibiendo la presencia de Dios en tu vida cuando tú vas a tu trabajo y ante toda esa perversidad y maldad que encuentras, se exhibe la presencia de Dios a través de ti. Hoy se sigue exhibiendo la presencia de Dios en tu vida por tu comportamiento, por tu carácter renovado. ¿Qué es lo que se refleja en nuestra vida por la gracia de Dios? ¿Qué se está reflejando? Miren lo que dice el Salmo 16:11. Esto es lo que se debería reflejar en nosotros. Salmo 16:11. Dice la Escritura: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud. ¿De qué? De gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Eso es lo que hay en la presencia de Dios. Exhibir la presencia de Dios en la vitrina de su gracia es presentar nosotros una vida satisfecha, una vida feliz, una vida dichosa. Sea lo que sea, estamos felices, estamos dichosos. Que tu mayor deleite es haber encontrado la presencia de Dios en tu vida solo por su gracia. Pero hermanos, contar con la presencia de Dios no es exhibir una vida amargada. No es exhibir una vida con una cara de papaya apachurrada, malhumorada. Te saludan y espérate, esa no es la presencia de Dios. Saluda con una sonrisa, aunque sea. A ver, sonríele a tu hermano, salúdalo, pero con una buena sonrisa, no de esas de cámara, porque esas son. Que se note la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de tristeza. Parece que algunos así la entienden o la interpretan. En la presencia de Dios no hay plenitud de tristeza. ¿Hay plenitud de qué? Gozo, delicias, deleite. A la derecha y a la izquierda de Dios hay deleite para siempre, estar siempre en la presencia de Dios. Y Él me dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esto quiere decir que hasta que Él venga, yo estaré siempre gozoso. No importa que me martiricen, no importa que me pongan con los leones como esos hermanos, siempre estará el gozo por la presencia de Dios. Otro trofeo, se nos va el tiempo, el trofeo de nuestra transformación por gracia.
Todo es por gracia, hermano, su salvación, contar con la presencia de Dios, ahora su transformación. Mire lo que dice Pablo, 1 Corintios 15, versículo 10. Hay personas que llegan a pensar o han dicho de la gracia, bueno, ya no estamos en el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia, y piensan que no se tiene responsabilidad. Al contrario, tenemos más responsabilidad, fíjese. Vamos a leer 1 Corintios 15, 10. Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mis hermanos, este versículo, cuando Pablo dice que por la gracia de Dios es lo que es, nos está hablando aquí de los cambios que Dios ha hecho en su vida. Pablo nos está diciendo, no soy el mismo hombre de antes. Incluso en el versículo 9 antes del 10, él dice que no es digno de llamarse apóstol. Y no es digno de llamarse apóstol porque dice, fui perseguidor de la iglesia. Así que por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por eso que lo está diciendo. Pablo está diciendo que solo por la gracia de Dios que hoy es una nueva persona. Hoy es una persona renovada, transformada por Dios. Pablo incluso todavía más en el verso 8, antes del 10. En el verso 8 se considera como un abortivo. Ahí lo dice, el último de todos como un abortivo me apareció a mí. Es decir, que cuando Jesús se reveló ya Jesús resucitado, se reveló a Pablo, se manifestó a él Jesús, y él dice que él se consideraba como un abortivo. ¿Qué quiere decir con un abortivo? Él está diciendo, considerándose como un bebé que va a nacer, que está enfermizo, complicado para nacer, y que solo un milagro lo puede salvar. Así es como usa esta figura. Es como decir, Pablo, no debería haber nacido de nuevo. No merecía haber nacido de nuevo por cómo era. Pero por el milagro de la gracia de Dios se me permitió volver a nacer. Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, podríamos decir lo mismo que Pablo. Muchos de nosotros podríamos decir, no deberíamos haber nacido de nuevo, no merecíamos haber nacido de nuevo, ni nunca lo mereceremos, porque nuestras vidas no eran nada. Nuestras vidas no significan nada, no teníamos ningún valor. Nuestro único olor, el único olor que expedíamos tú y yo, era un olor de muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. ¿Y cómo huele un muerto? Así olíamos. Pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Dios nos ha cambiado. Dios ha cambiado nuestras vidas. Dios está transformando nuestras vidas, renovando nuestras vidas. Dios lo está haciendo. Como Pablo lo dijo en Gálatas 2:20, en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es como deberíamos vivir tú y yo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay un ejemplo en la Biblia, no lo busques, yo te lo voy a narrar rápidamente. En Marcos 5, ¿cómo olvidar esta historia tan conmovedora, mis hermanos?
que se nos presenta en Marcos capítulo 5 del endemoniado gadareno, que fue expulsado de la ciudad por toda la gente, fue rechazado para vivir en los sepulcros, en el panteón. Ahí incluso lo habían atado con cadenas a este endemoniado. Ahí vivía, esa era su vida, con los muertos. Y quiero decirte una cosa, así era nuestra vida, con los muertos. Así estaba este hombre. Nadie podía ayudarlo. Pero un día Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y fueron a la región de Gadara, donde se encontraba este hombre. Jesús nada más fue por este hombre. Cuando llegó ahí a Gadara, Jesús lo liberó a este hombre, lo sanó de su mal, expulsó los demonios que había en su vida. Y después de que pasó eso, lo llevó a la ciudad. Y este hombre era otro, porque dice la Biblia que estaba el hombre sentado en sus 5 sentidos. Era otro. Pero los gadarenos expulsaron a Jesús de la ciudad. Y cuando Jesús se iba a ir, mis hermanos, me llama la atención porque este endemoniado gadareno se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, déjame ir contigo a donde tú vayas, déjame seguirte, yo quiero ir contigo hasta el último día de mi vida. Y mire, Jesús le contestó: vete a tu casa, vete con los tuyos y cuéntales, exhíbeles, expon cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo te ha cambiado, cómo te ha transformado, cómo te ha renovado. ¿Y saben qué hizo este hombre? Fue a su casa, fue con los suyos y expuso la transformación que Dios había hecho en su vida. Y no solo eso, dice la Escritura que él fue a toda una Decápolis, fue a 10 ciudades para exhibirles, para exponerles lo que Dios había hecho por su gracia en su vida. La pregunta es: ¿estamos exhibiendo esa transformación en nuestra vida? Dios, mis hermanos, es experto en tomar por su gracia lo que no sirve, lo que está echado a perder, lo que se está ahogando, y usarlo para su gloria. Dios es el único, mis hermanos, que transforma a los perdedores en ganadores y los exhibe en la vitrina de su gracia. Él dijo, hablando de nosotros, él dijo en 1 Corintios 1, 26 al 29: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois vosotros muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en mi presencia. Somos transformados solo por su gracia, pero somos cambiados para exhibir ese cambio, para mostrar ese cambio a los demás. El endemoniado gadareno lo hizo. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Estás mostrándole a los tuyos, a tu casa, a tu familia, la transformación, el cambio, la renovación que Dios está haciendo contigo? Recuérdalo, eres su trofeo. Y por último, mis hermanos, déjenme hablarles del trofeo del gran amor
de Dios en nuestras vidas por su gracia. Juan 3:16, todos se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo, mis hermanos, tan pequeño, en él está encerrado el contenido del Evangelio. Alguien dijo en el pasado, Martín Lutero, él llegó a decir de este versículo, es la Biblia en miniatura. Ahí está encerrado todo el Evangelio. En este versículo se nos habla del gran amor de Dios hacia nosotros por su gracia de tres maneras. Yo se los voy a presentar de tres maneras. Número uno, el amor de Dios fue una acción, fue un hecho por su gracia. El amor que Él derramó sobre nosotros, que nos dio a nosotros, fue un hecho, mis hermanos, que no merecíamos, nadie. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó? Al mundo. Dios nos amó, mis hermanos, de una manera jamás vista. Dios nos amó de una manera que no conocíamos y no merecíamos. Dios nos amó no de palabras, sino con hechos, con acciones que nos demostró en la cruz del Calvario. Pero déjeme decirle algo. La idea de que Dios amó al mundo era una nueva idea. ¿Por qué una nueva idea? Porque los judíos creían que Dios solamente amaba a los religiosos, a los judíos, y odiaba a los no religiosos, a los gentiles. Pero nosotros podemos ver en este texto que el amor de Dios es para todos los hombres. ¿Para cuántos? Para todos. Este es el amor de Dios presentado ante los ojos del mundo. Dios, por su gracia, amó a todo ser humano y pecador, y su hecho, su acción fue por todo ser humano, aunque no lo merecían. Y aunque muchos no creen en lo que Dios hizo, aunque muchos no creen en su amor, aunque muchos rechazan su mensaje, pero Él lo hizo por todos. ¿Por quién lo hizo? Por todos. Por todos, aunque éramos pecadores. Nunca se me olvida la historia de la mujer pecadora en Juan 8, verso 3 al 11. Esa mujer pecadora que trajeron a Jesús y la acusaban de pecado de adulterio. Y Jesús les dijo, el que se sienta libre de culpa, arroje la primer piedra. Ninguno arrojó. Todos dejaron sus piedras y se fueron. ¿Y por qué? Porque no solo la mujer adúltera era pecadora. Todos eran ¿qué? Pecadores, culpables, todos. Y así nosotros. Pero vea el amor de Dios hacia esta mujer. Jesús le dijo a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella dijo, Señor, se han ido. Jesús le dijo, ni yo te condeno. El que podía condenar a la mujer, el que podía apedrear a la mujer, era Jesús. Pero Jesús no vino a eso, mis hermanos. Jesús no vino a perder las almas de los hombres. Jesús vino a salvarlas. Y si Jesús vino a salvarlas por su amor, esto es lo mismo que nosotros debemos hacer. Usted y yo no somos nada para condenar a otros, para mandar al infierno a otros. Usted y yo no es nuestro papel. Nuestro papel, nosotros no podemos salvar como trofeos, pero sí somos un trofeo para mostrar el gran amor de Dios que tuvo hacia nosotros, que fue un amor de acción, de hecho. Y de esa manera debemos amar nosotros, no de palabra, sino de acción y de hecho. Pero la segunda cosa de este amor es que el amor de Dios fue una evidencia por su gracia.
Juan 3:16 dice que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Dios nos mostró toda la evidencia de un acto perfecto al entregar lo más valioso de su vida, que era su propio Hijo en sacrificio. Dios nos dio a su Hijo y lo envió a un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, de oscuridad, de odio, de egoísmo, de inmoralidad. Pero todo fue con un propósito: rescatarlo, salvarlo, evidenciar el gran amor de Dios. La evidencia más gloriosa del amor de Dios, mis hermanos, es que Dios tomó la iniciativa. Pero yo me pregunto, para nosotros que somos ese trofeo del gran amor de Dios, ¿cuáles son las evidencias que tú estás presentando ahora de ese amor de Dios derramado en tu corazón? ¿Cuáles son las evidencias que tú estás presentando de tu amor por tu familia? ¿Cuáles son las evidencias que tú estás presentando de tu amor por los perdidos? ¿Cuáles son las evidencias que tú estás presentando de tu amor por tus enemigos? ¿Cuáles son esas evidencias? Por último, el amor de Dios tiene un propósito por su gracia. Dice el verso 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de ese grande amor de Dios, mis hermanos, que fue un hecho, que nos presentó una grande evidencia, tiene un propósito, y ese propósito es que usted y yo no nos perdamos y no tengamos vida eterna. Amén. Ahora cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Usted sabe en este momento qué es la vitrina de Dios. Y usted sabe en este momento que usted es el trofeo, uno de los trofeos que se deben de exhibir en esa vitrina. Cierre sus ojos, por favor, mientras yo lo ministro. Y ya hemos aprendido el trofeo de la salvación, el trofeo de contar con la presencia de Dios, el trofeo de nuestra transformación, el trofeo del gran amor de Dios. Todo por su gracia. Usted y yo no merecíamos lo que Él hizo en la cruz y logró por nosotros. Y le damos gracias a Dios por eso. Dele gracias a Dios por eso en su lugar. Dígale: gracias, Señor. Gracias porque yo no merecía todo lo que tú hiciste para lograr por mi vida. Si volteo para atrás y veo cómo era mi vida, como Pablo, considerándose un abortivo, no merecía haber nacido de nuevo, pero solo por tu gracia. Pero también, Señor, he aprendido que en esa vitrina de la gracia, el trofeo es para exponerlo y exhibirlo ante los ojos de todos. Y a lo mejor he fallado en eso. A lo mejor no he exhibido la salvación como debía de exhibirla. A lo mejor no he exhibido tu presencia como debería de exhibirla ante los ojos de los demás. A lo mejor no he exhibido esa transformación y ese cambio que por tu gracia tú haces en mi vida, y no lo he exhibido como debiera de hacerlo. A lo mejor, Señor, no he exhibido ese grande amor como tú, por tu gracia, lo hiciste conmigo. Así que yo quiero hacer un llamado antes de irnos.
Si tú en esta tarde ya, ahí en tu lugar, reconoces que no has sido el trofeo que debería exhibir por la gracia de Dios lo que se te dio, pero quieres corregir eso, quieres darle el rumbo correcto por la gracia, ponte de pie en tu lugar y vamos a decirle al Señor juntos: Señor, levanta tus manos como un símbolo de rendición a Él. Levanta tus manos y dile: Señor, cuántas cosas tengo por tu gracia, pero he fallado en exhibir correctamente, en exponer correctamente lo que tú has puesto. Perdóname, perdóname, Señor. Perdóname por no exhibir correctamente tu salvación. Perdóname por no exhibir correctamente tu presencia a través de mi vida, cuando tú me has prometido que estarías conmigo todos los días. Perdóname, Señor, por no exhibir los cambios como debería de exhibir y exponer los cambios ante todos los ojos que me conocen y me ven. Perdóname, Señor, por no exhibir ese grande amor que tú tuviste para conmigo. Perdóname, Señor, pero aquí estamos en esta tarde, humillados delante de tu presencia. Tócanos, Señor, y haznos trofeos que realmente puedan exhibir por esa gracia maravillosa, puedan exhibir, mostrar las abundantes riquezas de tu gracia a través de nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Señor. Usa nuestras vidas para exponer a los ojos de este mundo esas abundantes riquezas de tu gracia, porque somos lo que somos por tu gracia, nada más por tu gracia. Levanta tus manos y díselo ahí, que se expongan las abundantes riquezas de tu gracia a través de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Adórele al Señor. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Cántalo conmigo, mi hermano. Dios de toda gracia, tú permaneces fiel. Nuevas tus bondades en cada amanecer. Nos das esperanza en cada aflicción, y a tu gloria eterna nos llamaste. Alza tus manos y dile: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y el imperio por los siglos. Amén. Díselo otra vez: bendito Dios, de toda gracia eres tú. Nos afirmas y estableces en tu perfecto amor. Bendito Dios, tuya es la gloria y el honor y
el imperio por los siglos. Amén. Alza tus manos y dile: Señor, derrama tu gracia sobre mí. Gracias sobre gracias, Señor, para mostrar al mundo lo que has hecho en mí, Señor. Lo que tu gracia ha hecho sobre mí, Jesús. Gracias, Señor. Le damos un aplauso a Él.